A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy es lunes 16 de septiembre del 2019. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción, Catherine Manzano. Los controles, César González. Y quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, como hoy todos los lunes en su programa Contigo. Hoy tendremos un programa donde estaremos hablando de varios temas. El tema de regreso a clases, que es fundamental el día de hoy. También estaremos hablando un poco sobre el tema de la diáspora venezolana y sobre el comunicado que ayer el presidente encargado, Juan Guaidó, informó sobre el tema del fin de las negociaciones en Barbados. Y estaremos conversando con la señora Nelia Albarrán de la Cámara Inmobiliaria de Caracas, con Gustavo Padrón, que es el secretario de Educación de nuestro partido Primero Justicia, para hablar de la manifestación que hubo hoy frente al ministerio y que fue reprimida, y con Carlos Zapata, que es nuestro secretario juvenil de Aragua. Por aquí saludo a quienes se conectan. Ahí estoy viendo al diputado Richard Blanco, que nos manda saludos. Un abrazo, hermano. Y bueno, quería empezar hoy hablando del regreso a clase. Y hoy el régimen, de alguna u otra forma, denominó el regreso a clase como un regreso a clase feliz. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ser feliz un regreso a clase cuando hoy las madres venezolanas se debaten entre darle de comer a sus hijos o enviarlos al colegio? Es decir, una madre hoy, frente a su hijo, decide no enviarlo al colegio porque no tiene que darle de comer. Y el régimen entonces dice que el regreso a clase fue un regreso feliz. Será feliz en la cúpula donde ellos viven, en la cupulita chiquitica de sus privilegios. Porque hoy el venezolano, como lo repetimos hasta el cansancio, su salario mínimo es menos de $2 al mes. Eso no alcanza ni siquiera para un par de medias, o para un borrador, o para un sacapunta. Entonces, hoy no podemos hablar de regreso a clase, porque lo que hoy hubo en los pocos muchachos que fueron a la escuela fueron pantalones chucutos, porque no tenían cómo comprarse pantalones nuevos, camisas rotas, o camisas que ya les quedan pequeñas, porque son las que de alguna u otra forma utilizan de años anteriores, las loncheras vacías, porque no había nada que ponerle, ni un sándwich, nada, para que se llevaran para el colegio para comer, porque no pueden comer en su casa y tampoco pueden llevar comida para los colegios. Pero además de esto, también vimos un gran ausentismo de los profesores. ¿Y por qué los profesores están de alguna u otra forma también ausentándose de las escuelas? Porque un maestro hoy gana un salario de hambre. Un maestro escasamente llega a 38.000 bolívares al mes como salario. ¿Qué puede hacer un maestro con eso? ¿Cómo puede alimentar a su familia? Ahí veíamos cómo, por ejemplo, el Ministerio de Educación les da apenas 200 bolívares fuertes, escúchate, 200 bolívares fuertes de HCM a los maestros. O sea que un maestro no tiene derecho en este país a enfermarse. Y si se enferma, prácticamente es una sentencia a muerte, porque no tiene ni cómo pagarlo por el salario de hambre que tiene, pero además porque el gobierno no le da un seguro de seguridad social lo suficientemente importante para que pueda atenderse, y tampoco le da un HCM que le permita atenderse en cualquier clínica o en cualquier sitio privado. Entonces, Maduro acabó con la educación, y no se puede ser tan cínico y no se puede ser tan descarado que hoy se haga un despliegue en el canal del Estado, en el canal de la mentira, porque al final ese es el canal de la mentira, para decir que hubo un regreso a clases en felicidad. Que hoy las escuelas de este país se llenaron de niños felices por el regreso a clase, cuando la verdad es que se llenaron de niños que no tienen qué comer, que se llenaron de niños que no tienen la posibilidad en su casa de comprar un cuaderno, de que le compren un libro, para poder ir a estudiar. Entonces, esa es la realidad que hoy en día tenemos en Venezuela en materia de educación. Y resulta que los usurpadores colocan al frente del ministerio a alguien que se hace llamar maestro. Pero resulta ser que el cómplice de la destrucción de la educación en Venezuela es Aristóbulo Isturi. Un tipo que se dice que es maestro, que se dice que entiende la realidad de los maestros, que se dice que es parte doliente del gremio, pero al final es el verdugo del gremio. Entonces, entre Maduro y Aristóbulo acabaron con la educación. Entonces, además, pretenden agarrar ahora y graduar una suerte de maestros en formato express para ir sustituyendo a los maestros preparados que se han tenido que ir, o se han tenido que ir del país, o han tenido que irse a dar clases particulares, o han tenido que ir a rebuscarse de otra manera, porque el salario como maestro no les alcanza. Entonces hoy los maestros se unieron
y fueron al Ministerio de Educación a protestar, a alzar su voz. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen? Lacrimógena, colectivos armados disparando. ¿Por qué? Porque este es un régimen que odia a la gente. Este es un régimen que detesta a los venezolanos. Este es un régimen que prefiere dispararle a un venezolano antes de escucharlo y antes de tenderle la mano. Entonces yo quiero hoy darle mi solidaridad a los maestros. Hoy vamos a estar hablando con ellos a través de Gustavo Padrón, que es nuestro secretario de Educación de Primero Justicia. Pero además también quiero darle mi solidaridad a esa madre venezolana que hoy ha tenido que tomar la dura decisión de dejar a su hijo en su casa porque no tiene que darle de comer para mandarlo al colegio. Y eso es bueno que el mundo lo sepa. Y eso es bueno que además quedó reflejado en el informe de Michelle Bachelet. Eso es bueno que los venezolanos lo repitamos hasta el cansancio. Porque aquí no va a haber manera de que este país salga adelante si no salimos de Nicolás Maduro, que es la principal piedra de tranca para el progreso de todos los venezolanos. Entonces, bueno, ya veremos hoy, como les digo, la versión oficial del régimen, de que el regreso a clases fue extraordinario, de que aquí se abarrotaron los salones de clase, cuando la verdad fue otra. Y eso es lo que está sucediendo hoy en todo el país. Esta emergencia humanitaria que estamos viviendo los venezolanos, y que no solamente pasa por el tema de educación, sino pasa por muchos otros temas, ya ha generado una diáspora que ya llega a los 5 millones de venezolanos. 5 millones de venezolanos que han tenido que irse de su país a causa de la crisis humanitaria. Y yo les voy a poner mi ejemplo, pero ese ejemplo les debe pasar a todos ustedes. Yo, por ejemplo, agarro mi grupo de WhatsApp de los muchachos que estudiaron conmigo en el colegio y todos los teléfonos son más 58, más 57, más 56, o sea, más un código de cualquier país del mundo. Somos quizás 3 o 4 que quedamos todavía en Venezuela de los 40 y tantos que nos graduamos en el colegio. Ese es el drama que está viviendo la familia venezolana hoy. Una familia fracturada, dividida y está esparcida por todo el mundo por culpa de un modelo político que acabó con los venezolanos. Y yo quiero hablarle hoy a ese venezolano que está afuera. Venezolano al cual admiro, por cierto, porque no es fácil irse del país. Hay gente que cree que es muy fácil, te fuiste del país y te olvidaste de los problemas. No, el que se va del país lo hace con un profundo sacrificio. Primero, porque además hay que verle la cara a lo que hace la mayoría de los venezolanos que se montan en un autobús en Caracas y atraviesan media América del Sur a pie, pasando frío, pasando hambre, para poder buscar un destino mejor a lo que están viviendo hoy en Venezuela. Eso es de admirar. Eso es una tragedia, sí, pero es de admirar. Pero además de eso, el que se va deja aquí a la mamá, deja aquí a la familia, deja aquí al hermano, deja aquí al sobrino, deja aquí a la tía. Y entonces tiene una doble preocupación. La preocupación del mundo que lo va a conseguir de aquel lado y la preocupación del mundo en donde se quedan sus familiares. Pero además entonces ese venezolano llega al país donde llega, sin papeles, en medio de una sociedad que a veces extralimita su xenofobia contra los venezolanos y donde además tiene que buscarse 3, 4, 5 trabajos al mes para poder subsistir, pero también para poder mandar plata para acá, para Venezuela, para que su familia pueda sobrevivir. Entonces, el venezolano que está en la diáspora, yo lo considero que es un héroe y que es alguien que además todos los días, desde su Uber, desde una calle cantando, desde una calle vendiendo, en una cocina, lavando, planchando en una casa de familia, haciendo lo que pueda o lo que le dé permitido hacer, tiene su cabeza y su corazón en Venezuela. Y para nosotros, quienes estamos aquí, es una prioridad acabar con este régimen para que esas personas puedan regresar. Pero además también, esas personas que están afuera son para nosotros un motivo de orgullo y una inspiración para seguir luchando. Porque últimamente hemos visto cómo han salido videos por ahí en Ecuador de la policía pegando a los venezolanos, o en Perú, o en de estos días vi un video de un chileno diciéndole muerto de hambre a un venezolano. Yo lo que quiero hoy además decirle a esas sociedades, como reflexión, es que nosotros vamos a superar esta crisis. Y esa hambre que está pasando el pueblo venezolano la vamos a superar. Y esa crisis humanitaria la vamos a superar. Pero la reflexión va más hacia ello, porque lo que significa esa inmadurez y esa infelicidad mental de usar la xenofobia para atacar a otro venezolano
que al final es un hermano porque todos vivimos en esta misma tierra que se llama América del Sur, eso los va a condenar para toda la vida y lo van a llevar toda la vida allí, porque eso no se supera. La segregación, la xenofobia no se supera. Y nosotros sí vamos a salir de esto. Y sí vamos seguramente a darle la mano y a abrazar, como lo hemos hecho siempre, a quienes nos tendieron la mano. Y a esos gobiernos que desinteresadamente, entendiendo el drama de los venezolanos, le han abierto las puertas de sus países a nuestros compatriotas. Pero yo lo que quiero decirle hoy a esos venezolanos que están en la diáspora es que sigan luchando y que ese esfuerzo que ellos están haciendo afuera va a ser recompensado cuando logremos cambiar el país. Y que ese trabajo de esos jóvenes que están allá y que a veces están en la mañana haciendo un curso y en la tarde están metidos en un restaurante y en la noche están en una discoteca lavando piso, eso se lo va a recompensar este país. Porque son ustedes los que van a regresar para ayudarnos a reconstruir a esa Venezuela que todos queremos y que muchos añoramos. Entonces yo hoy le quiero decir a esa Venezuela que está en la diáspora que tenga mucha fuerza, que tenga mucha fe, que de esta vamos a salir y vamos a salir fortalecidos y que más nunca vamos a tener que celebrar un cumpleaños, como veía en estos días, a una persona frente a una torta con 7 teléfonos para poder hablar con sus 7 familiares que están afuera y que le cantaran cumpleaños a través de una videollamada. Porque hasta para eso, hasta por una cosa tan sencilla como es celebrar un cumpleaños o asistir al funeral de un familiar que se murió y que está aquí en Venezuela y el que está afuera no lo puede ir a ver, hasta eso nos acabó Nicolás Maduro. Pero lo único que no pudo acabar Maduro y su socialismo trasnochado es ese sentimiento y esa calidad humana del venezolano. Porque en cualquier país del mundo que usted va, el más amable, el más servicial, el que mejor atiende, el que mejor te lleva en el Uber, el que mejor te trata y al que todo el mundo busca desesperadamente para que trabaje con él por su eficiencia y por su responsabilidad, es el venezolano. Nosotros en el siglo XX exportamos democracia y éramos ejemplo de democracia en América Latina. Hoy en el siglo XXI estamos pasándola mal y exportamos calidad humana y exportamos venezolanos capaces y formados. Pero no solamente el que está estudiando en una universidad, sino incluso el que no tiene ningún tipo de estudio, que se va del país. Bueno, es una mano de obra calificada que además de alguna u otra forma presta un servicio fundamental en ese país. Así que yo quiero hoy reconocer ese esfuerzo y decirle que pronto nos vamos a reencontrar y que pronto nos vamos a reencontrar en una Venezuela libre, en una Venezuela donde todos cabemos y en una Venezuela donde vamos a acordarnos de esto como una etapa oscura, pero algo como algo que nos fortaleció también el alma, el corazón y que nos fortaleció las ganas de seguir luchando. Y antes de cerrar el editorial de hoy, quería hablarles sobre el tema de Barbados. El presidente Juan Guaidó comunicó el día de ayer que se daba por concluido el mecanismo exploratorio que se empezó a realizar en Barbados. Y por allí ya salieron los de siempre, los mismos, a decir que bueno, que ya se los dije, pues. Eso te pasa, Guaidó, por bolsa, porque yo te lo dije, que no te sentaras ahí, que no sé qué, que eso era una pérdida de tiempo, que eso no podía ser, que aquí había que ir a pedirle a los militares de afuera que viniesen, nos invadieran y que así se acabara el problema. Eso es muy fácil, sentarse ahora y decir eso, cuando la verdad es que Juan Guaidó, con mucho aplomo, por petición además de la comunidad internacional, que es la misma, por cierto, que lo reconoce como presidente encargado, se sentó en una mesa a buscar una salida pacífica para el pueblo de Venezuela. Y nadie puede culpar a alguien que se siente en una mesa, así sea contra unos delincuentes, a buscar que nuestro pueblo tenga una salida pacífica, electoral y democrática. Eso no lo puede criticar nadie. Y así, con esa misma responsabilidad con la que se sentó, con esa misma responsabilidad le anunció al país ayer lo que le anunció. Entonces por ahí salen algunos a decir, bueno, ahora tiene que darle explicaciones a los venezolanos. ¿Y dónde están las explicaciones que le dan ellos por la inacción o por lo que no hacen? Porque yo por ahí escucho muchos liderazgos que tienen años diciendo que nos van a venir a solucionar el problema y todavía no ha venido nadie a solucionarnos el problema. Ah, pero eso no dan explicaciones. Eso no dan la cara. Eso simplemente se esconden en una cuenta Twitter
y disparan. Porque así es muy fácil hacer las cosas. Entonces, además de eso, hoy, de esos tirapiedras que siempre están allí y que nunca dan la cara, hoy se está hablando de una falsa oposición integrada por unos partidos que se ponen una camisa de oposición, pero que son del gobierno, porque nadie puede decir que ese COPEI que se lo entregó el TCJ a este grupito que está allí, que ni los van ni a nombrar, son de oposición, esos son del gobierno. Bueno, resulta que parece ser que ahora ellos se van a sentar en una mesa con el régimen a pactar un nuevo CNE y unas elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional. Bueno, eso es un diálogo entre miembros del PSUV y del Polo Patriótico. Pero eso es un diálogo que no está reconocido ni por la comunidad internacional ni por el pueblo venezolano. Así que, más que darle importancia a ese parapeto de diálogo que va a montar el gobierno, el régimen, con esta oposición de mentira, lo que hay es que seguir adelante, seguir presionando internacionalmente, seguir presionando internamente en el país y seguir luchando hasta que logremos el cese de la usurpación. Pero yo hoy nuevamente le quiero dar mi voto de confianza a Juan Guaidó y al liderazgo de la Asamblea Nacional y de los partidos que siguen llevando este proceso adelante. Y además se lo doy porque pueden tener miles de errores y pueden tener miles de defectos, pero dan la cara y le explican al país lo que hacen y le proponen algo al país. Porque hay otros que se las creen saber todas, pero no los veo en la calle ni liderizando, ni proponiendo, ni haciendo nada. Entonces, yo hoy ratifico mi apoyo a esa oposición y a ese liderazgo que encabeza Juan Guaidó. Bueno, y con este tema quiero cerrar el editorial de hoy y mandamos el corte y al regreso estaremos hablando con Nélida Albarrán, que es nuestra invitada de la Cámara Inmobiliaria de Caracas, aquí en su programa Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Nuestro amigo el doctor Héctor Turupial. Las salidas están contadas y las salidas siempre fueron las mismas y básicamente son resistencia al régimen, desgaste del régimen y confrontación con el régimen, que no hacía elecciones porque no tienen sentido en este momento. Llamar a elecciones en este momento es volverse cómplice de un régimen que ha perdido todo tipo de legitimidad y que sabemos que va a trampear como ha trampeado todos los procesos electorales anteriores. Además, la gente no quiere elecciones en este momento, la gente quiere una salida que limpie el escenario institucional, el escenario administrativo público, el escenario político de la corrupción y de los peores delitos que se han cometido jamás en Venezuela. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos de regreso ya con su programa Contigo y en esta oportunidad nos acompaña la licenciada Nélida Albarrán. Ella es licenciada en Educación, además es miembro de la Cámara Inmobiliaria de Caracas y lo vamos a mostrar aquí en la cámara, es la autora del libro Nociones Básicas para un asesor de ventas inmobiliarias. Y bueno, ustedes se preguntarán en medio de este desastre económico, de esta crisis económica, cómo hablar, ¿no? de temas inmobiliarios, pero yo sí creo que es importante. Y quería empezar, primero dándote la bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación.
Y gracias por este espacio y este momento. Y bueno, y en principio, que nos hablaras un poco cómo hablarle a un venezolano hoy, tanto los que están acá como los que se han ido, pero tienen todavía sus propiedades en Venezuela. ¿Cómo hablarle hoy del mercado inmobiliario dentro de esta crisis económica y este desastre que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo primero le digo a las personas que se han ido que tengan valentía, que no pierdan la fe ni la esperanza. En Venezuela siempre hemos tenido un derecho de propiedad y eso no lo debemos de perder nunca, ese derecho de propiedad. Y ese derecho de tener patrimonio, no lo debemos de perder jamás. Así que las personas que se han ido, porque entiendo las circunstancias de que se hayan ido del país, lamentablemente aquí van a hacer mucha falta dentro de poco, digo yo. Yo no creo que esto vaya a tardar tanto porque realmente ya la crisis ha avanzado mucho. Y sí, ha sido afectado mucho lo que es la parte inmobiliaria, sobre todo a nuestros promotores que eran tan buenos, porque en su época, ¿cuántos maestros y cuántas personas no compraron vivienda con créditos claro, hipotecarios, con créditos a través de las cajas de ahorro? Entonces, yo espero y tengo la esperanza que eso vuelva a venir y que esos promotores que lamentablemente desterraron de nuestro país regresen, porque son seres que hacen comunidad, hacen urbanismo y por ende hacen ciudades, y eso lo necesitamos aquí, que claro, se restablezca de nuevo esa parte inmobiliaria tan importante y necesaria para todos los que estamos aquí y los que vienen, porque van a regresar. Yo estoy segura de eso. No, y te pregunto, porque bueno, hoy en día quizás la duda o la incertidumbre del propietario es, bueno, ¿es seguro en Venezuela alquilar mi inmueble si no estoy en Venezuela? Con todo este tema de que, bueno, apartamentos vacíos, son apartamentos que el Estado... ¿Cómo está esa incertidumbre tú que estás ahí? Bueno, ya te voy a decir algo. Ahorita, por ejemplo, estamos con una incertidumbre, quizás más que todo es por el censo que quieren realizar, y además de eso, no solo del censo, sino de la nueva ley que salió, ¿no? Sobre que pecha a los grandes patrimonios. Correcto. La cual, bueno, ahorita todavía se está analizando bien esa ley para poder hablar al respecto. Y sobre el censo, con esta situación política del país, yo diría que es un punto álgido, ¿no? Porque todos estamos como pendientes de lo que va a pasar. Así es. ¿Y por qué viene ese censo ahora? ¿Por qué lo están adelantando? ¿Por qué lo quieren realizar de esa manera? Y sobre todo, no con un organismo que sea legalmente establecido, sino que ya vienen con un filtro político. Y me parece que eso no debería de hacer, ¿no? Porque están involucrando a la milicia y están involucrando a un partido político. Lo vimos en el estado Lara, ¿no? Que es donde supuestamente se anunció este plan de registro inmobiliario, que al final nadie sabe cómo funciona, como usted dice, y que al final también el venezolano tiene la experiencia de que si hay algo en lo que este régimen ha sido enemigos de la propiedad privada. Sí, quieren dañar más de lo que han hecho. No sé si tú recuerdas cuando hubo el urbanismo el Encantado. Sí, claro, yo era concejal de Latillo cuando imagínate, eso era un gran proyecto. Lo expropiaron y ¿qué quedó de eso? Con falsas promesas que lo iban a organizar, que lo iban a hacer. Ahí están las calles rotas, todo mal, como todo lo que hace el gobierno, pues lo que agarra, lamentablemente lo ha destruido. Sí. Entonces da mucho miedo ahorita, da mucho sigilo para saber cuáles son las intenciones detrás de todo esto. Yo lo que sí creo que la comunidad en general pues tiene que estar muy alerta, porque eso de dar todos tus datos a personas y a seres que no están legalmente establecidos, mira, no lo sé hasta qué punto, eso no debería de suceder. Pero bueno, vamos a hablar sobre, más que todo, es mi intención hablar sobre el libro. Claro. Y hablar sobre la formación para los seres que están emprendiendo este mundo inmobiliario. Sí, y ¿cómo estás viendo tú? O sea, porque evidentemente en un país como el que tenemos, con una crisis económica tan fuerte, quizás el tema de las ventas inmobiliarias
se pueden comportar distintos, pero también podemos tener sorpresas, así como hay una gran cantidad de venezolanos que no tienen hoy en día la posibilidad de adquirir. Mira, hay varias cosas. Hay muchos venezolanos que se han ido y por la depresión colectiva y la diáspora colectiva que también ha sucedido, han vendido todos sus bienes aquí. Y conozco de venezolanos que se están regresando, gastaron parte del patrimonio que se llevaron y con lo que traen ahora no les alcanza para comprar su vivienda. Eso es una situación que se está presentando. Yo invito a las personas que tienen el desespero de querer vender que realmente piensen bien si quieren realizar las ventas. Eso es lo que yo invito a las personas. Y que no lo hagan simplemente por la depresión colectiva que hay o por la angustia más que depresión colectiva. Que tengan un poquito de paciencia y vamos a organizarnos para que realmente esto cambie y se puedan hacer las inversiones aquí y defendamos nuestros patrimonios como tenemos que defenderlos, pues. Eso es lo que yo digo, ¿no? Claro, y lo otro que también en esa desesperación que tienen los venezolanos, también hay una distorsión en los precios en el mercado inmobiliario, ¿no? Bueno, la distorsión muchas veces la hace el desespero, porque hay inmuebles que se están vendiendo a unos valores que son irreparables después para volverlos a adquirir, ¿ok? Y pienso que eso daña mucho el mercado, hacerlo de esa manera. Muchas veces esa angustia ha hecho que los inmuebles bajen muchísimo, porque lo venden, bueno, dame lo que sea para irme. Y creo que no, tienen que pensarlo con cabeza fría, no vendan por desespero. Y esperar a ver qué sucede. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Sí, estamos conversando con la ciudadana Nelly Albarrán, que es miembro de la Cámara Inmobiliaria de Caracas, pero además es la autora del libro Nociones Básicas para un asesor de ventas inmobiliarias. Ciudadana Nelly, yo sé que el tiempo en radio es muy rápido y bueno, quería además decirles que en este momento se está llevando a cabo lo que les denunciábamos en el editorial de esta reunión entre el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro y un sector que se hace llamar de la oposición para firmar un supuesto acuerdo, y bueno, estaremos comentando eso en la próxima parte, pero sí queríamos saber dónde podemos conseguir el libro. El libro se vende en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, allí lo pueden adquirir. Ese es un libro que surgió cubriendo una necesidad que había en un momento. Yo tengo, como te dije, más de 30 años en el área inmobiliaria y cuando yo me inicié no había aquí realmente formación para las personas que querían emprender este mundo. Bueno, empecé poco a poco y lo estudié aquí, lo estudié también fuera de aquí. Y ahora realmente se hace a través de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, se hace varias formaciones, como es el FIPE, es el PADI, ¿no? Y otros talleres más que se realizan. Así que las personas que quieran emprender este mundo pueden hacer esas formaciones allí y allí también pueden adquirir el libro. Okay. Ahorita ya viene una segunda edición que se está pautando y viene también otro libro que se llama Mercado Primario y Mercado Secundario. Bueno, de verdad queríamos agradecerle a la ciudadana Elia su presencia el día de hoy acá en nuestro programa y bueno, quienes estén interesados en adquirir el libro ya lo saben, en la Cámara de Inmobiliaria que queda exactamente en... Eso queda en el edificio IASA, en la Plaza de la Castellana. ¿En algún piso? En el piso 5, ahí está la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bueno, quienes los quieran adquirir lo pueden adquirir y además también danos si quieres tus contactos para que los oyentes los tengan, si tienen alguna duda, si quieren ahondar uno en estos temas que hemos estado conversando. En Instagram es Nélida Suescun, en el Facebook igual, Nélida Suescun. Y la página web que tenemos que se llama oikosrealtors.com. Bueno, por allí ya saben, pueden seguir a la ciudadana Nélida y hacerle sus preguntas sobre este tema, que es un tema que dentro de la crisis que estamos viviendo en Venezuela es fundamental porque estamos hablando del patrimonio de cada una de las familias venezolanas que de alguna u otra forma... Y que es importante que las personas que están emprendiendo este mundo, que yo entiendo que hay muchas personas de diferentes profesionalidades que quieren emprender porque se han quedado sin trabajo, por lo que sea, lo hagan de una manera formal. No lo hagan tan empíricamente porque realmente se daña lo que es el mercado inmobiliario en Venezuela.
Bueno, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por esta invitación y gracias por todo. No, a ustedes. Y ya volvemos con su programa Contigo. Estaremos hablando con Gustavo Padrón, que es el secretario nacional de Educación del Partido Primero Justicia, para que nos hable un poco de la manifestación que se hizo el día de hoy. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya regresamos, estamos de vuelta con su programa Contigo por RCR, les habla Eduardo Battistini y mientras tenemos en línea a Gustavo Padrón, que me dicen que no tenemos en línea, quiero nuevamente decirles que en este momento está el ministro de Desinformación y de la Mentira, hablando de alguna u otra forma con esta falsa oposición, presentándole al país un supuesto nuevo acuerdo de mesa de diálogo nacional y que como ya sabemos, pues es parte de este montaje del régimen para evadir unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Pero tenemos en línea a Gustavo Padrón. Gustavo Padrón es nuestro secretario de Educación Nacional de Primero Justicia. Y hoy, a propósito de la vuelta a clases, Gustavo estuvo liderizando una de las manifestaciones más grandes que se hizo hoy en todo el país frente al Ministerio de Educación en Caracas, con todo el gremio educativo, pero además también con padres y representantes, y que además no solamente fue reprimida por la fuerza del Estado, sino que además se presentaron los colectivos disparándole a la gente. De todas maneras, Gustavo, te doy la bienvenida y amplíanos un poco más cómo estuvo eso hoy. Cuéntanos qué fue lo que sucedió allá. Bueno, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos los que escuchan. Hoy fue un día donde los maestros salimos a la calle a luchar por las reivindicaciones de cómo regresar a clase, porque no hay condiciones para ir al aula de clase. Y llamamos a una concentración en el Ministerio de Educación. Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que los llamados colectivos, hoy en día transformados en chamba juvenil, con las madres profesoras, salieron en defensa del Ministerio de Educación, de Aristóbulo Istúriz, y quisieron reprimir todo, ¿no? Pero los maestros dieron hoy un ejemplo de coraje y de lucha, y nos mantuvimos en pie ahí en la calle, defendiendo y exigiendo los derechos para poder dar clase a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero más allá de eso, Eduardo, tengo algunos reportes. Ajá. ¿No? Hay escuelas que son emblemáticas en Caracas, como la Miguel Antonio Caro, centenaria, todo. En esta escuela, que el Ministerio de Educación, que Aristóbulo Istúriz la tiene como primordial para la Gran Caracas, hoy recibió algunos muchachos, los pocos que fueron,
y no le dieron el PAE, no le dieron el programa de alimentación escolar. Tenemos reporte que en el Junquito, kilómetro 7, en la escuela Fe y Alegría, hoy no dieron clases porque renunciaron 5 maestras, porque con 60.000 bolívares quincenal nadie puede trabajar. Así es. Lo cierto es que no hay condiciones para trabajar en el sistema educativo. Por eso nosotros llamamos a los padres representantes y responsables a dar una lucha en conjunto para defender la educación. Porque el problema educativo no es el problema de los maestros, es el problema de la sociedad venezolana, de todo aquel que tenga un corazón que le palpite por Venezuela para luchar por nuestra patria, porque ahí está la verdadera lucha. Pero los maestros somos los llamados a defender el legado de Andrés Bello, de Simón Bolívar, de construir la verdadera unión, porque la educación nos une. Así es. Por eso volvemos a hacer un llamado a padres y representantes, porque al fin y al cabo, más allá de los maestros, que pasamos un año o 6 meses o un trimestre con unos estudiantes, con los muchachos, los padres y representantes tienen toda una vida para sus hijos. Y la única forma de que salvemos la educación, que sea una lucha para todos. Toda la sociedad debe comprometerse con la mejora de la calidad de la educación. Eso no es únicamente problema de los maestros. Así es, Gustavo, y además tenemos entendido que las manifestaciones fueron en todo el país, o sea, no solamente fue en Caracas, sino que en todo el país los maestros y los padres se movilizaron para exigir no solamente el tema de las reivindicaciones educativas, sino también para además claramente expresar que aquí la única forma de que haya un cambio en el modelo educativo es que existe un cambio en quien hoy usurpa el poder. ¿Cómo estuvo ese balance a nivel nacional en el tema de las manifestaciones de calle? Mira, totalmente. Valoramos el esfuerzo de los educadores del Estado Aragua. Valoramos el esfuerzo de los educadores de Carabobo, de Trujillo, de Lara, de Cogede. A nivel nacional, los educadores, los maestros dieron hoy un gran compromiso por su país. Por eso decimos que juntos lograremos una educación que contribuya a la construcción de una sociedad democrática. Porque fíjate, lo que tú acabas de decir, este modelo político de Nicolás Maduro ya está agotado. Ya durante 20 años no nos han demostrado nada, no nos han enseñado nada. Más bien han llevado a la más severa crisis educativa de los últimos 30 años. La única forma de que los trabajadores y que los maestros y que los educadores tengan mejores reivindicaciones, mejores condiciones de trabajo y que nuestros niños, niñas y adolescentes sean mejor atendidos en las escuelas, le llegue el programa de alimentación escolar, le llegue su bulto, lleguen a escuelas con un ambiente de aprendizaje adecuado, será con un cambio político. De otra forma, esta gente ya sabemos que no pueden cumplir con la sociedad venezolana. Así es. Y quería además recordarle, que estamos hablando con Gustavo Padrón, nuestro secretario nacional de Educación de Primero Justicia, pero además quería recordarles a los oyentes que el día viernes Primero Justicia tuvo una protesta en la ciudad de Caracas, pero además que se replicó en todos los estados del país, un poco hablando de todo este tema de lo que el gobierno decía, el régimen decía que era un regreso a clases, pero que al final ustedes bautizaron como que era el desfile de las loncheras vacías, de los pantalones chucutos, es decir, un poco tratando de colocar allí gráficamente lo que es la crisis que está viviendo el venezolano y lo difícil que es hoy en día para una madre decidir entre darle de comer a su hijo o enviarlo al colegio. ¿Tienes más o menos algún reporte, Gustavo, de cómo fue el porcentaje hoy de ausentismo escolar en Venezuela y también el ausentismo de los docentes en los planteles educativos? Así es. El día viernes hicimos la feria del abandono escolar, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que viene ocurriendo en Venezuela. Hoy el 85% de las escuelas las conseguimos vacías. Uh-huh. No fueron ni los estudiantes ni los maestros. Ambos porque no están dadas las condiciones, no hay plata, la plata no alcanza
para simplemente tomar el pasaje. Porque fíjate esto, Eduardo, quería decirle algo. Cuando los maestros nos fuimos de vacaciones en julio, un pasaje costaba 300 bolívares. 300 bolívares de ida, 300 bolívares de venida. Hoy cuesta 1.500. O sea, subió 10 veces el pasaje únicamente para hablar de pasaje, y el sueldo sigue siendo el mismo. Hoy en día un maestro paga dinero, pide prestado, pone plata para ir a trabajar. No, y aparte no solamente eso, sino que además el maestro también es padre de familia, y el maestro también es hermano, y el maestro también tiene que de alguna otra forma mantener a su hogar. Entonces, el maestro es sostén de familia. Así es, entonces un maestro que como tú me... algo, en un país como Venezuela, que las madres son los que lideran la familia venezolana, la mayoría de los educadores son maestras venezolanas, son educadoras. O sea, el 75, entre el 75% y el 78% de los educadores en Venezuela son maestras, ¿ves? Y en muchos casos maestras solas, sostienen hogares solas, que echan para adelante solas, que únicamente cuentan con el salario del Ministerio de Educación, un salario de vergüenza. Y queremos recordarle a los padres y representantes que los maestros son el eje de la transformación social y económica. Por eso deben ser bien remunerados para poder atender. Porque te quiero terminar con esto. Si un niño, y ha sido nuestra premisa fundamental para un maestro de toda la vida, que si un niño con hambre no aprende, indudablemente un maestro con hambre no puede enseñar. Así es. Bueno, era Gustavo Padrón, nuestro secretario nacional de Educación de Primero Justicia, que nos ha sido un balance de lo que fue este reinicio a clases el día de hoy y también de la protesta que se realizó no solamente en Caracas, sino en todo el país. Con esto vamos entonces a un corte y al regreso estaremos conversando con Carlos Zapata, secretario juvenil del Estado de Aragua, pero también estaré haciendo unos comentarios sobre lo que está sucediendo en este momento en la Casa Amarilla entre este supuesto acuerdo firmado entre el régimen y una oposición que se hace llamar oposición para un supuesto acuerdo de unidad nacional. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si para corregir tu problema traumatológico u ortopédico requieres de intervención o el implante de una prótesis, entonces solicita tu consulta con la doctora Suecia Luna, quien después de una minuciosa evaluación podrá aplicar un tratamiento correctivo como la terapia biológica con plasma rico en plaquetas o la terapia neural. Acércate a la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, Mezanina, oficina 1, o llama al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta con tu programa Contigo y quería hacer unos comentarios sobre lo que está sucediendo en este momento en el país. Estamos viendo en televisión a los usurpadores de la presidencia de la República firmando un acuerdo con los usurpadores que se hacen llamar de oposición. Es decir, están sentados hoy en una mesa montando todo un teatro para tratar de decirle al mundo que esto es un régimen democrático, quienes usurpan el poder en Venezuela y quienes usurpan el título de oposición en Venezuela.
Entonces lo que está sucediendo hoy es un acto bochornoso, un acto que es quizás de los más bochornosos en los últimos años en la historia política del país. Un grupo de venezolanos, que con todo el respeto, no tengo nada en contra personal de ninguno de ellos, pero un grupo de venezolanos que no representan la mayoría del país, que se hacen llamar oposición, pero que por debajo de cuerda todo el mundo sabe que son parte del régimen, están supuestamente acordando una suerte de documento con el régimen usurpador en nombre de todos los venezolanos. O sea, un grupo de políticos del régimen con un grupo de políticos que se hacen llamar oposición sentados en una sala haciendo un show frente al cuerpo diplomático para tapar lo que realmente necesitan tapar, que es que se niegan a que en Venezuela haya una salida electoral pacífica y democrática. Porque el régimen quiere elecciones, pero el régimen quiere elecciones a su manera. ¿Y cómo es la manera del régimen? Con colectivo, con voto asistido, con registro electoral inflado, con doble cedulado, con puntos rojos al lado de los centros electorales, sin observación internacional. Eso es lo que quiere el régimen de Nicolás Maduro. Y como la oposición seria de este país, que encabeza Juan Guaidó y los partidos de la Unidad Democrática en sus diputados, se negaron a esa farsa y propusieron claramente lo que proponemos y mantenemos, que es que haya un proceso electoral libre, con observación internacional, con un nuevo CNE imparcial, con un registro depurado, donde no haya puntos rojos, donde no haya ventajismo. Como nosotros propusimos eso y ellos se salieron de la mesa y se fueron corriendo, ahora montan este show para tratar de venderle a los venezolanos que hay un acuerdo entre la oposición y el gobierno. Mentira. Lo que hay es un acuerdo entre el régimen y quienes se chupan y quienes viven del régimen. Entonces, quienes se robaron a unas tarjetas de unos partidos políticos, quienes se autodenominan líderes de la oposición, pero no tienen ni un representante en el Parlamento, otros diputados que llegaron al Parlamento a través de los partidos democráticos y después como tránsfugas se salieron de esos partidos y ahora montaron su propio partido y se hacen llamar de oposición, están hoy firmando un acuerdo traicionando al pueblo venezolano. Ahora, la mala noticia para el régimen y para estos descarados es que ese acuerdo no tiene ningún tipo de legitimidad. Primero, porque ahí no está sentado ni la Asamblea Nacional, que es la única institución democrática que el mundo entero reconoce, pero que además de alguna u otra forma, ahí no está sentado quien dirige este proceso, que es el señor Juan Guaidó. Entonces, ninguno de los países en el mundo que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado y que sí apuestan al diálogo y a la negociación, pero al diálogo y a la negociación seria con todos los actores, van a reconocer esta mamarrachada. Entonces, esta mamarrachada lo único que busca es darle una justificación al régimen para avanzar en su política, que es sostenerse en el poder a costa de lo que sea. Y ante esto que está pasando, nosotros tenemos que pronunciarnos, no solamente como partidos políticos, sino también como ciudadanos. Tenemos que expresar nuestro desprecio ante este bochorno que representan hoy este acuerdo entre quienes usurpan Miraflores y quienes usurpan la oposición. El diálogo y el acuerdo de los usurpadores es lo que está pasando hoy en la Casa Amarilla. Y eso lo que tiene que darnos a nosotros es mucha más fuerza para luchar no solamente contra quienes hoy desgobiernan Venezuela, sino también para luchar contra quienes hoy se ponen una camisa diciendo que son opositores, pero son más gobierneros que incluso quienes hoy usurpan el poder. Porque en este país ha habido muertos, en este país ha habido exiliados, en este país ha habido sufrimiento, en este país hay hambre, hay miseria, por culpa de quienes están sentados hoy en esa mesa, diciéndose que son los representantes de la oposición y los que hoy usurpan el poder. Entonces ese acuerdo nefasto, ese bochorno que se está firmando hoy, no solamente tiene que tener el rechazo categórico de la sociedad venezolana, sino del mundo entero. Y esperemos que no solamente los venezolanos nos acordemos de esos rostros que hoy están allí y que lamentablemente de alguna u otra forma se han hecho parte y cómplice de esta vagabundería, sino que además de eso también los venezolanos sepamos quiénes estuvieron del lado de la gente y quiénes, como los que están hoy retratados en esa televisión, se pusieron de espaldas a los venezolanos. Así que bueno, ante ese pacto de la traición y del oportunismo,
nosotros lo que tenemos es que ejercer más presión internacional, más presión de calle, porque ya sabemos que no solamente estamos luchando contra un régimen usurpador, sino también estamos luchando contra una clase política que se hace llamar política, que lo que es una bombona de oxígeno para el régimen de Nicolás Maduro. Así que bueno, eso está allí y eso tiene que ser ahora parte de nuestra lucha también como sociedad democrática. Y ante eso hoy tenemos que estar más unidos que nunca, porque ante ese disfraz que se está planteando hoy, donde vemos a Timoteo Zambrano y a Delcy Rodríguez mostrándole al país un acuerdo, cuando ninguno de los dos representa nada en Venezuela, bueno, o sí representa, por ejemplo, Delcy Rodríguez representa hambre, miseria, corrupción, y donde este señor Zambrano representa traición, representa darle la espalda a la gente, representa inconsistencia e inmoralidad. Bueno, ante eso, nosotros tenemos que hoy estar más unidos que nunca como fuerzas democráticas para poder avanzar y para poder construir una salida que nos lleve a la libertad y a la democracia en Venezuela. Así que con estos comentarios quiero finalizar el programa de hoy e invitarlos a que nos veamos el próximo lunes en Tu Programa Contigo a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve y se escucha. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.